Pregunta. Presten atención. ¿Quién fue Juan Solans? Puede que algunos de ustedes ya lo sepan. Un famoso industrial harinero que mandó construir una bonita casa, la Casa Solans. Seguro que esto les suena un poquito más. Permanece cerrada, pero hoy, 1 de abril, ha abierto sus puertas. Pueden pasarse por allá, pero antes les invitamos a que vean esta visita guiada que nos trae nuestra compañera Miriam. Vamos a empezar con esta primera visita que vamos a hacer a Casa Solans después de haberla tenido cerrada a las visitas pues todo el año 2016 y lo que llevamos. Pero ya les aviso que lo primero que vamos a hacer es ver el exterior de Casa Solans. El de la Pena igual es lo que ya más nos suena a todos de haber estado paseando por esta zona y que luego ya entraremos. Esta casa, quien la manda a construir es un harinero industrial que se llamaba Don Juan Solans y estaba casado con su esposa, Rafaela Isa. Es que Don Juan Solans, donde tenía su propia fábrica de harina, la nueva harinera era precisamente en la zona que queda frente a la casa, a mi derecha. Así que Don Juan Solans, en 1913, lo que decide es comprar lo que era el solar de una antigua vaquería y torre aragonesa. Ojo, la compra por la nada desdeñable cifra de 1913 de 25.000 pesetas. ¿Por qué ha decidido apuntarse a esta visita? Bueno, porque vivo aquí hace 38 años y no había visto aún esta casa. La he visto siempre pasar desde que estaba en ruinas y veía cómo había indigentes dentro que hacían hogueras. Y lo veía y claro, cuando vi que la restauraron, pues tuve el interés de conocerla y saber lo que teníamos en el barrio, que estamos en el barrio y no lo sabíamos. Eso era lo principal. ¿Qué ha aprendido? Hombre, he aprendido que antes la gente perdía más tiempo para hacer las obras que hacen ahora. Estas obras ahora no se ven en ningún sitio. Entonces eso es lo que he aprendido, que veo que antes perdía mucho tiempo y le daban mucho gusto a las terminaciones de las obras. ¿Tenía muchas ganas de hacer esta visita guiada? Muchísimas. ¿Por qué? Bueno, me daría mucha curiosidad de ver cómo era, sí. Y bueno, la verdad es que me ha encantado hasta ahora, muy bien. Sara, estamos ante uno de los edificios eclécticos más importantes de Aragón. ¿Qué debe saber alguien de la Casa Solans que no sepa? Pues la tiene que venir a ver para enterarse absolutamente de toda la historia que tiene Casa Solans, de la historia de los propietarios, de la historia posterior del edificio, de lo que se ha conservado. ¿Qué se cuenta en esta visita? Primero lo que hacemos es contar un poquito la historia del lugar desde el momento en que es construida la casa, esos años de abandono, cuando se vuelve a recuperar, y luego lo que hacemos es empezar conociendo el exterior, magnífico exterior de Casa Solans, y luego ya hacemos la visita al interior y así pues conocemos las diferentes estancias, la sala de billar, el comedor, el dormitorio, en fin, toda la Casa Solans. ¿Qué le está gustando más la visita, por fuera o por dentro? Las dos. Lo que pasa que en la de dentro se echa en falta lo original. Entonces ves las lámparas modernas, ves todo moderno y claro, no te lo imaginas. Pero bueno, las dos cosas sí que me han gustado mucho. Clara, ¿cómo pueden apuntarse a esta visita? Bueno, es una visita que era muy solicitada en nuestras oficinas de turismo, entonces bueno, realmente es una reserva previa en las oficinas municipales, pueden llamar también si quieren al teléfono turístico y siempre eso, con reserva previa, el precio son 2 euros por persona, también tenemos descuentos para estudiantes y en el caso de desempleados o mayores de 65 la entrada sería gratuita. Bueno, pues tenemos todos los datos.